Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Es un gusto saludarle en este día miércoles. Bueno, pues estamos en una modalidad diferente, recordemos, ¿verdad? Pero ya el jueves pues vamos a estar normalitos donde voy a escuchar sus participaciones. Pues ese día, ¿verdad? Solamente voy a explicar lo que es el desarrollo de la clase, igual forma mi aporte sobre el contenido socioemocional. Recordemos de que estamos trabajando lo que es el bullying, ¿verdad? El acoso escolar. Es muy importante, ¿verdad?, tener desconocimiento acerca sobre este tema. Cualquier inquietud o duda que usted tenga, pues no dude en hacerla por los canales de comunicación. También recordemos que si ustedes están viendo clases que son impartidas por Canal 10, bueno, pues tiene inquietud, duda, pregunte, ¿verdad? Que para eso estamos, para ayudar entre todos. También recordarles que en la plataforma Santillana ustedes van a encontrar las diferentes enlaces, ¿verdad?, de las clases. Todas las materias básicas, recordemos que están aquí, ¿verdad?, en la plataforma Santillana. Cualquier inquietud, duda que usted tenga, pues con gusto le ayudamos. Y si se va a la parte de la biblioteca de recursos, ahí usted va a encontrar el libro web, va a encontrar también lo que es los enlaces de los videos, los enlaces para las clases y las guías, por supuesto, ¿verdad? De igual forma, en el Drive de séptimo grado, pues ahí está también alojado, ¿verdad?, la guía de esta semana. Ahora vamos a ocupar lo que es la guía, ¿verdad?, para que vean, ¿verdad?, que los contenidos ahí están. Igualmente se hace uso. Usted tiene que ver el documento, ¿verdad? Si ustedes no hacen anotaciones en el cuaderno, pues ahí tienen la guía a la mano donde está toda la información. Así que iniciamos pues con el contenido socioemocional visualizando el siguiente video.
también después de haber visto, ¿verdad? Lo que es el video, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que es el bullying o acoso escolar. Bueno, pues yo voy a hablarles un poquito sobre los tipos, ¿verdad? El tipo de bullying. En este caso tenemos el tipo de acoso más común, ¿verdad? Que es el bullying físico. Pues incluye golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. Es lo que visualizábamos en el video, ¿verdad? Lo que veíamos en el video, perdón, porque en ocasiones pues se produce también el robo de daño intencionado de las pertenencias del víctima. Donde le hacían alusión también, ¿verdad? Que le botaban sus pertenencias. Entonces también estaban haciendo el tipo de bullying físico. El bullying psicológico. Bueno, pues en este caso existe una persecución, ¿verdad? Intimidación, tiranía, chantaje, manipulación, amenazas al otro, que son acciones que dañan la autoestima de la víctima para fomentar su sensación de temor. Con el problema añadido, pues, que son las más difíciles de detectar por parte de los profesores o padres porque son formas de acoso, exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona, que puedan advertir la situación frecuentemente. Los agresores, pues, utilizan una forma de acoso con el fin de subrayar, ¿verdad? Lo que reforzar o resaltar las acciones que son llevadas con anterioridad. Pues manteniendo así latente, ¿verdad? Lo que es la amenaza, pues incrementa la fuerza del maltrato, pues el acosador exhibe un poder mayor, ¿verdad? Igual como lo veíamos en el video. ¿Por qué? Porque al mostrar que es capaz de amenazar, aunque se presente una figura de autoridad, pues en el agredido aumenta el sentimiento de indefensa, ¿verdad? El sentimiento de vulnerabilidad, pues percibe que este atrevimiento como una amenaza, ¿verdad? Que tarde o temprano se materializará y de manera más contundente. Entonces, todo eso puede consistir, por ejemplo, en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable o un gesto, ¿verdad? Entonces, sí veíamos ese tipo de bullying. También el bullying verbal, ¿verdad? Que son acciones no corporales con la finalidad de discriminar, como lo veíamos cuando el niño iba subiendo en el bus, pues difundir, ¿verdad? Chismos, rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes repetidas del tipo, poner pues apodos, insultar o amenazar, que también, ¿verdad? Burlarse, reírse de los otros genera rumores de carácter racista y es más utilizado por algunas de los chicos, ¿verdad? En la adolescencia. El bullying de tipo sexual no lo vimos, ¿verdad? No lo vimos, pero hace referencia, ¿verdad? También no se ve en el video, pero se lo voy a mencionar en qué consiste. El tipo de bullying sexual, pues, representa un asedio o inducción, ¿verdad? Al abuso sexual o referencias malintencionadas a partes de íntimas del cuerpo de la víctima, que incluye lo que es el bullying homófobo, ¿verdad? Que hace referencia a la orientación sexual de la víctima por motivos de homosexualidad o real o imaginario. Entonces vemos también que el bullying social es otro de los tipos que hace referencia al niño, aislar al niño, ¿verdad? Eso sí lo veíamos en el video brevemente, veíamos que el joven, ¿verdad? Era aislado del resto del grupo, pues lo ignoraban, lo aislaban y lo excluyeron del resto. Puede ser directo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque excluir, no dejar de participar a la víctima en actividades, sacarlo del grupo, pues es una forma de bullying social directo. Y una forma de bullying social indirecto, pues es ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera lo que va a ser, ¿verdad? Que no está ahí. Entonces, ese sí lo vemos, ¿verdad? Ese es muy claro, ¿verdad? Entonces, vemos también el tipo de ciberbullying, o bullying cibernético. Eso no lo vimos, ¿verdad? Porque no vimos aparatos electrónicos, pero se los voy a mencionar porque como nosotros estamos en clases virtuales, para que ustedes no vayan a caer en la tentación, ¿verdad? Es importante conocerlo, pero prácticamente con la penetración, ¿verdad? De las tecnologías, cada vez más frecuente ese tipo de actos, es un tipo de acoso muy grave. Y déjenme decirles que, ¿verdad? Es con penalidad también ya de prisión, ¿verdad? Es preocupante, ¿por qué? Porque la gran visibilidad del alcance, ¿verdad? Se logran los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en que pueden permanecer los acosadores. Los canales son muy variados: mensajes de texto en móviles, tablets y ordenadores, páginas web y blogs, juegos en línea, correos electrónicos, chats, encuestas online de mal gusto, ¿verdad? Las redes sociales que también pueden ser afectadas grandemente, ¿verdad?
incluso los insultos o los montajes fotográficos, ¿verdad? Todos los videos, etcétera. Ustedes saben cómo está inundada las redes sociales y es muy peligroso, ¿verdad? También. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de bullying, etcétera, ¿verdad? Esos son algunos de los tipos que hemos visto en el video y dos que no, ¿verdad? Está el ciberbullying, el bullying social, el bullying sexual, el bullying verbal, el bullying psicológico y el bullying físico, ¿verdad? Entonces en el bullying verbal creo que no lo mencionamos, pues son acciones, ¿verdad? No corporales con la finalidad de discriminar, difundir chismes, rumores, realizar acciones, inclusión, bromas insultantes y repetidas, poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los demás, generar rumores de carácter racista, sexual, ¿verdad? Es más utilizado por algunas chicas a medida que se van acercando a la adolescencia. Entonces, más que todo, pues, se los mencioné los que no visualizamos en el video para que ustedes los tomen en cuenta, los conozca, ¿verdad? De lo que se habla acerca del bullying. Muy bien, entonces después de dar mi aporte, ¿verdad? Sobre el acoso sexual, el acoso psicológico, el acoso ciberbullying, ¿verdad? Todos esos son tipos de acosos escolares que están afectando a la juventud, a la adolescencia. Entonces vamos ahorita a trabajar el desarrollo del tema. Muy bien, entonces a continuación les presento, permítanme acá que, ok, les presento lo que es el desarrollo. Ahí tenemos, como les mencionaba, vamos a hacer uso de nuestra guía. De nuestra guía vamos a hacer uso. Aquí está lo que es el material, usted lo puede encontrar en el Drive de séptimo y también lo puede encontrar en la plataforma Santillana en recursos a la biblioteca. Y ahí encontrará pues toda la información. Ese día nos corresponde trabajar el tema guerra entre Honduras y El Salvador. El indicador de logro es explicar las causas y efectos del conflicto armado entre El Salvador y Honduras. Eso se da, ¿verdad?, en julio de 1969, el 14 de julio. También vamos a ir trabajando partes del libro de texto, así que si usted lo tiene a la mano, pues se puede ir a la página 89. Página 90, vamos a ir mencionando algunos fragmentos para que usted también lo vaya tomando en cuenta y también el material que está alojado acá en la guía, ¿verdad? Pero antes, para irnos enmarcando lo que es ese tema, pues vamos a dar una introducción. Recordemos de que estamos hablando sobre la unidad centroamericana del siglo XX-XXI, pues hablábamos de integración económica, de los intentos unionistas, del mercado común centroamericano, ¿verdad? Y es por ahí donde viene el problema entre Honduras y El Salvador con el mercado común centroamericano. Teníamos que, pues se crea, ¿verdad? Por ayuda de la CEPAL, pues se logra incentivar lo que es el mercado común centroamericano con los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Costa Rica se agrega 2 años después, pero con fin de eso, pues se quería lograr mucho, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase anterior. Y ahora pues vamos a mencionar algunos aspectos para una introducción, como por ejemplo, ¿verdad?, con la excepción de Costa Rica, que era lo que les mencionaba, que no llegaron a finalizarse, ¿verdad?, lo que es hasta 2 años después el mercado común centroamericano. Pues déjenme contarles que también Costa Rica es el único país centroamericano que llegó a finales de los años 70 bajo el régimen militarismo autoritario. ¿Por qué? Porque Costa Rica en 1948 pues abolió su ejército. ¿Qué quiere decir abolió? Lo eliminó. ¿Por qué lo eliminó? Para invertir en educación y salud. Entonces todo ese dinero que iba a gastar en armamentos, que iba a gastar en militares, pues él decide de una vez invertirlo en salud y educación. Entonces comenzamos con la historia, ¿verdad? Estamos hablando del militarismo. Nicaragua, la familia Somoza venía detentando, ¿verdad?, lo que es el poder desde 1936 en El Salvador. También existía una democracia tutelada por militares desde la revolución del 48, ¿verdad?, que les mencionaba con Martínez. Hernández Martínez pues llega al poder en 1931 y desde allí pues vienen los gobiernos militares. El ejército ponía a los presidentes según la facción dominante de cada periodo. En Guatemala también se mantenía una
democracia de fachada tras la invasión de Estados Unidos en 1954, y los militares eran quienes también detentaban realmente el poder, interviniendo con frecuentes golpes de Estado, y Honduras, tras la dictadura de Carías entre 1933 y 1948, se inicia un proceso de democratización en el país y frecuentemente interrumpido por golpes de Estado que denotaban el peso del ejército durante ese periodo. Pues todo este autoritarismo militar confirió a la región de suficiente estabilidad. ¿Por qué? Porque todos los países se aplicase a una política de industrialización se conformara con el relativo éxito del MCCA. ¿Qué decíamos que era el MCCA? Mercado Común Centroamericano. Entonces, en la década de los 60, ¿verdad? En el caso Costa Rica, la estabilidad no vino de la mano del ejército, ya que abolido desde finales de la década de los 40, sino de la conciencia programática entre los dos grupos políticos dominantes, y los sociales demócratas y los sociales cristianos. Entonces, el autoritarismo militar terminó por pasar factura a estos países bajo el somocismo, y el malestar social se extendió en toda Nicaragua, afectando al sector privado, a la Iglesia Católica, a los sectores populares. De estos últimos surge hacia 1963 el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, el FSLN, que inició una guerra de guerrillas que terminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle en el año de 1979. Pues El Salvador, tras la llamada Guerra del Fútbol con Honduras, que es lo que ya vamos a irnos a fondo, ya les voy a ir explicando, porque quería hacer una introducción para que usted conociera, ¿verdad? Aquí teníamos en la guía, miren, también tenemos una imagen, ¿verdad? Aquí están los puntos de vista, también los puntos de vista, ¿verdad? Mi aporte que yo le di y usted le puede dar lectura. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es la guerra entre Honduras y El Salvador, que es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les comentaba todo esto, ¿verdad? Que también tras la guerra del fútbol con Honduras en 1969, el militarismo se extendió en países generando un malestar social que afectó a la Iglesia Católica, a los sindicatos y a los sectores populares. Estos últimos apostaron por una respuesta político-militar. El autoritarismo se organizó en movimientos guerrilleros que terminaron por unificarse a principios de los 80, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, y el Frente Democrático Revolucionario. Pues era lo que les quería comentar. ¿Por qué? Porque acá vemos en la pantalla que a pesar del surgimiento de nuevas industrias, las fuentes de trabajo eran insuficientes para toda la población. Muchos salvadoreños y salvadoreñas emigraron hacia Honduras ante la carencia de empleo o de tierras para el cultivo. Honduras se enfrentaba a problemas económicos y sociales, entre ellos la falta de inversión pública y una creciente deuda externa, y movimientos obreros y campesinos que buscaban la aplicación de la reforma agraria que se había decretado en 1962. Todo eso pues a raíz del militarismo que se daba. Además, Honduras se encontraba en desventaja dentro del mercado común centroamericano en relación a Guatemala y hacia El Salvador en 1968. Honduras toma la decisión de aplicar una reforma agraria y los salvadoreños y salvadoreñas tuvieron que regresar a su país ante el acoso de las autoridades de la población civil. ¿Por qué esa reforma agraria? Pues tenían que venirse. Prácticamente estaban celosos, ¿verdad? Estaban celosos. ¿Por qué? Porque El Salvador llevaba ventaja sobre los productos que se exportaban, y los hondureños preferían los productos salvadoreños. Entonces todo el descontento por los incidentes que se dieron en el partido de fútbol, ¿verdad? Ahí sí se le llama también la guerra del fútbol. ¿Por qué? Porque lastimosamente ese día, ¿verdad? Esa guerra fue llamada así por la coincidencia de la tensión entre ambos países. Un partido de fútbol que se generó el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales El Salvador y Honduras, y el nombre con el que se le conoce esta guerra fue acuñado por un reportero polaco, Ryszard Kapucci. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, ¿verdad? Por eso se le denominó, ¿verdad? Porque este partido se da también el 26 de junio, y por todos los acontecimientos que se había dado y todos los incidentes que se dieron por el dichoso partido de fútbol, pues también tenemos que el 14 de julio
de 1969, pues se inicia la Guerra de las 100 Horas, conocida popularmente la Guerra del Fútbol. Pues esto destruyó parte de la infraestructura hondureña debido a que el ejército salvadoreño logró avanzar hasta Tegucigalpa. Para El Salvador implicó el gasto del 5% de su presupuesto anual. Las pérdidas humanas ascendieron aproximadamente a 4.000 personas entre ambos países, ¿verdad? Esta guerra duró solamente 6 días, pero dañó economías y relaciones diplomáticas entre ambos países. Acá tenemos una imagen donde se representa, ¿verdad? Nosotros teníamos armamento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿verdad?, apoyaba a través de la intervención del Estado, pues la adoctrinación. Todo eso, pues tenían buenas armas y pues lograron avanzar, ¿verdad? Acá, bueno, pues creo que acá les voy a presentar, ¿verdad? Un elemento importante en la tensión diplomática entre El Salvador y Honduras fue la situación social entre ambos países, donde los respectivos gobernantes militares buscaban una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país. Los dos contendientes se caracterizaban por tener una economía nacional basada en la producción de materia prima de origen agrícola, el ser muy escaso el poderío de la industria, el sector de servicios de ambas economías, y una gran parte de la población de los países estaba formada por campesinos sin tierras, quienes trabajaban como jornaleros en fincas de grandes terratenientes. El Salvador buscaba reducir la alta densidad demográfica de su país sin sacrificar sus intereses financieros, pues todo eso evitó todo posible, ¿verdad?, reparto de las tierras. Entonces, los grandes hacendados controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador desde los años de 1920, puesto que los sucesivos gobiernos salvadoreños habían rechazado todo proyecto de distribución de tierras a campesinos pobres. Todo esto llevó a la migración constante de campesinos salvadoreños a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador, cuya extensión territorial era equivalente al 20% del territorio hondureño, pero cuya población era más numerosa que la de Honduras en 1969. ¿Por qué? Porque El Salvador tenía 3.600.000 salvadoreños y Honduras tenía 2.600.000 hondureños. Entonces, la sobrepoblación de El Salvador halló una válvula de escape en la inmigración de campesinos salvadoreños a Honduras, y el país, pues, con menos población y con demanda de mano de obra no calificada, ¿verdad? Entonces, a punto que hacía en 1969, habían casi 300.000 jornaleros salvadoreños viviendo en Honduras, donde formaban casi el 20% de los peones rurales de dicho país. Pues esta política permitió, ¿verdad?, que las élites del Salvador reducieran la alta densidad demográfica de su país sin sacrificar, ¿verdad?, lo que mencionaba, todo el repartimiento de las tierras. Y acá vemos que en 1969, pues la situación cambió en Honduras. Los grandes terratenientes también experimentaron la presión social de tener grandes masas jornaleros sin tierra que pueden ser fuentes revueltas contra el gobierno. Pero para paliar el descontento de los campesinos pobres de Honduras, el presidente Osvaldo López Arellano decidió realizar una reforma agraria. Era lo que mencionaba anteriormente. Pues sin afectar a los grandes propietarios de las tierras, entre los que contaba la empresa estadounidense United Fruit Company, dueña del 10% de la tierra cultivable de Honduras. Pues la solución del gobierno hondureño consistió en priorizar, ¿verdad?, expropiar tierras de los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones y que se había hecho propietarios, ¿verdad?, a base de esfuerzo propio, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras. Esto generó, ¿verdad?, una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino La Mancha Brava. Surgido en los meses previos a la guerra, esta formación paramilitar asesinó y detuvo a una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que produjo también un regreso masivo a El Salvador y agudizó la situación entre los dos países. Los gobiernos aprovecharon esta escala de tensión para orientar la atención de sus poblaciones al exterior en vez de enfocarse en los conflictos políticos internos de ambos países. Los medios de comunicación alentaron el odio entre hondureños y salvadoreños, siempre, ¿verdad? Los conservadores en el poder en El Salvador temían que la expulsión de los salvadoreños de Honduras causase tensiones sociales, más los campesinos implicarían más presiones socioeconómicas en El Salvador.
cosa que ocurrió debido a la pasividad del gobierno hondureño ante el genocidio que cometía la Mancha Brava, ¿verdad?, sobre los salvadoreños en Honduras, y las autoridades en El Salvador decidieron intervenir militarmente en Honduras. Y es así como se da lo que es la historia, ¿verdad? Si nosotros nos vamos aquí les voy a presentar el libro de texto. Acá tenemos, ¿verdad? En el libro de texto, pues hacemos referencia, vamos a retroalimentar lo que acabamos de mencionar con el libro de texto. Pues vamos a la página 89. En la página 89 tenemos la guerra entre Honduras y El Salvador. Pues el 14 de julio de 1969, tropas salvadoreñas invadieron territorio hondureño, dando inicio a un conflicto militar. Ustedes vayan ahí subrayando, ¿verdad? Vayan subrayando lo más importante, conocido como la Guerra de las 100 horas o la Guerra del Fútbol, porque en esos días ambos países disputaban un partido para la clasificación mundial del fútbol que se realizó en México del 70, era lo que no mencionaba. El partido fue el 26 de junio y la guerra se inicia el 14 de julio, entonces parece ser que de ahí toma lo que es tensión, ¿verdad? La ocupación finalizó el 18 de julio por presiones de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que advirtieron a El Salvador de la aplicación de sanciones. Aunque no hay una cifra exacta registrada, pues los muertos ascendieron a más de 4.000, ¿verdad?, entre los dos países. Principalmente las causas, ahí lo podemos ver en su libro de texto. Del momento no se entendieron las causas exactas de la guerra, pero hubo despliegue de propaganda de que subió los ánimos y alimentó el nacionalismo entre los habitantes de ambos países, lo que decíamos, los medios de comunicación, ¿verdad?, entran ahí, de tal forma que muchas acciones se explicaron de la luz del orgullo nacional. Y de esta forma, pues los medios de prensa utilizaron el término de guerra del fútbol. Cuando informaron sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas que estaba declarado por El Salvador y Honduras luego del encuentro de partidos. Ahí prácticamente no rompen lo que es relaciones diplomáticas. El gobierno hondureño declaró que se trataba de problemas por la falta de delimitación de las fronteras entre los dos países, mientras que el gobierno salvadoreño dijo que se debió a la expulsión violenta de hondureños de unos 300.000 salvadoreños que vivían desde hacía varias décadas, ¿verdad?, como indocumentados, pero en enero del 69 había vencido el tratado de migración existente entre los dos países y la situación de los salvadoreños radicados en Honduras pues se complicó con la aplicación de la ley de la reforma agraria hondureña, donde era que recibían, ¿verdad?, persecución sobre la Mancha Brava. Entonces es importante agregar, ¿verdad?, la existencia de una rivalidad entre estas dos naciones a raíz de las desigualdades de los beneficios del mercado común centroamericano que favorecía a El Salvador sobre Honduras. Y así sucesivamente pues se desloga, ¿verdad?, varias causas, como las mencionadas. Primero, pues la guerra del fútbol, pues también se mencionaba, ¿verdad?, expulsar a los salvadoreños que residían en Honduras, y también se menciona, ¿verdad?, la desigualdad en los beneficios del mercado común centroamericano. Pues esas son algunas de las causas, ¿verdad? Consecuencias del conflicto. ¿Qué nos generó las consecuencias del conflicto? Pues, perdón, aquí también tenemos, voy a pasarlo acá. La siguiente página, nos vamos a la página 90. En la página 90 también hace alusión, ¿verdad?, en el cual en El Salvador el impacto político de la guerra benefició inicialmente al gobierno y al ejército, que recibieron un gran apoyo popular que se reflejó en los resultados favorables al partido oficial de las elecciones de marzo de 1970. Sin embargo, algunos factores oscurecieron el sentimiento de nacionalismo que había inspirado la guerra. Por ejemplo, el regreso de unos 100.000 salvadoreños complicó la situación económica y la propuesta de establecer un gobierno de unidad nacional fracasó. En Honduras, el enfrentamiento creó un clima de unificación nacional en torno al gobierno y las Fuerzas Armadas, pero abrió además un espacio de la celebración del diálogo nacional. Sin embargo, los daños causados por la guerra impactaron fuertemente a la economía y la sociedad hondureña. Luego de la evaluación de los daños inmediatos por parte de ambos países, se continuó la búsqueda de solución por los medios diplomáticos, pero como ya los habían roto, ¿verdad?, en 1973 aún no se había resuelto en su totalidad las diferencias, por lo que la situación fue denunciada frente al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o el famoso Pacto de Bogotá, que investigó el caso para llegar a la
reconciliación definitiva. Y es en 1976 que se registraron diferentes hostilidades entre los ejércitos de ambos países en la zona fronteriza. Para resolver este asunto, pues, al de larga existencia, en el caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Justicia con sede en Haia, Holanda. La resolución, pues, dicho organismo, el 11 de septiembre de 1992, desfavoreció a El Salvador, disminuyendo su territorio hacia el ya que se le otorgó a Honduras el 62%, prácticamente eran 432 kilómetros cuadrados distribuidos en los sectores de los expulsones. Los sectores de los expulsones, pues, es considerado toda la cordillera Nahuatarique, desde Santa Ana, la parte norte, hasta Morazán. Prácticamente es un buen sector, ¿verdad?, que se quedó con Honduras, que le pertenecían esas sierras a El Salvador, pero por la misma disputa, pues, esos territorios habitan un aproximado de 100,000 salvadoreños distribuidos geográficamente. Entonces, en Santa Ana, Tepanguicir, ¿verdad?, que pertenece a Santa Ana, Las Pilas en Chalatenango, Arcatao en Chalatenango, Nahuatarique, lo que les decía, la cordillera, que está en Morazán, Monteca en La Unión y Huascarán en La Unión, ¿verdad? El fallo de la Corte concedió a Honduras, pues, todavía se logró disminuir unos kilómetros y ahora solamente le quedó 310.9 kilómetros cuadrados. Las tierras fueron expropiadas, pero era porque los salvadoreños, pues, que venían yendo, ¿verdad?, por la migración, decidieron, comenzaron a rehacer su vida, pero los hondureños dicen que eran territorios de ellos, ¿verdad? Y la Haya, pues, favoreció a Honduras. En Honduras el conflicto perjudicó al sector agrícola, especialmente porque mucha de la mano de obra que se empleaba en el sector provenía de los migrantes salvadoreños, que se vieron obligados a abandonar el país, mientras que en El Salvador resultó afectado el sector industrial, puesto que cerca del 80% de la producción salvadoreña tenía como destino el mercado hondureño. Y la guerra entre Honduras y El Salvador, pues, complicó aún más ya difícil sostenimiento del mercado común centroamericano. Con el desarrollo de este conflicto, pues, quedó reflejado el escaso avance en el proceso de integración al no haberse regulado la movilidad y el estacionamiento de las personas. La migración de los salvadoreños hacia Honduras dieron lugar a graves incidentes hasta llevar al enfrentamiento de los ejércitos de ambos países. No pasó mucho tiempo para que la organización del MSCA llegara a un punto de clara descomposición. Honduras dejó de aplicar el arancel aduanero común y Costa Rica no tardó en tomar medidas con el fin de conseguir mayor ingresos fiscales. La guerra de Honduras, pues, perjudicó gravemente los intereses del pueblo salvadoreño, especialmente los sectores obreros y campesinos que habían buscado el vecino país para oportunidades laborales que no había ofrecido la patria que los vio nacer. Entre otras áreas, pues, de interés común como la armonización fiscal, las relaciones globales con México y Honduras, la cooperación agropecuaria y los incentivos uniformes, se entró en una fase de estancamiento incluso de la región. Esta corta guerra entre Honduras y El Salvador no solo afectó las relaciones de los países involucrados directamente, sino también el resto de las naciones de la región vinculada a través del mercado común centroamericano, porque hacia 1976, tras varios intentos por devolverle el dinamismo, tuvo sus inicios, pero así, ¿verdad?, sin prestarle ni el alcance el Tratado General de Integración. Entonces, acá yo les voy a presentar en el libro de texto lo que son las causas. No sé si se voy a poder ver. Vamos a ver si se puede modificar rápidamente, ¿verdad? Como conclusión. Ok, ahí está la parte del libro de texto donde hace alusión al desarrollo de actividades de la página 92, en el cual las causas y consecuencias económicas, políticas y sociales, ¿verdad?, que tuvo. Por ejemplo, para los países involucrados, El Salvador, ¿cuáles fueron las causas? El despliegue de propaganda que subió los ánimos y alimentó el nacionalismo, que decíamos, de los medios de comunicación, la expulsión violenta de los hondureños de unos 330,000 salvadoreños y las desigualdades en los beneficios del MSCA que favorecieron a El Salvador sobre Honduras.
¿Cuáles fueron las consecuencias para El Salvador? El impacto político de la guerra benefició al gobierno y al ejército. El regreso de unos 100.000 salvadoreños complicó la situación económica. Resultó afectado el sector industrial, pues casi el 80% de la producción tenía como destino el mercado hondureño, y fracasó la propuesta de establecer un gobierno de unidad nacional. Para Honduras, ¿cuáles son las causas? Bueno, pues el despliegue de propaganda que subió los ánimos y alimentó el nacionalismo, la falta de delimitación de fronteras entre los dos países y la aplicación de la ley de reforma agraria hondureña. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Honduras? Se creó un clima de unificación nacional en torno al gobierno y las Fuerzas Armadas. Los daños impactaron fuertemente en la economía y en la sociedad hondureña. Se perjudicó el sector agrícola porque mucha de la mano de obra provenía de los salvadoreños y se abrió un espacio para la celebración de un diálogo nacional. Y bueno, pues a continuación los voy a dejar visualizando lo que es un video, ¿verdad? Donde también se puede visualizar un poco sobre la guerra. Ok, después de haber visualizado, ¿verdad? Lo que es una representación gráfica, un video, en donde hace alusión, ¿verdad? La guerra de las 100 horas, bueno, pues
cualquier inquietud o duda que usted tenga, pues lo vamos a resolver, ¿verdad? En la clase del día jueves, ya que ya vamos a estar en normalidad virtual. Así que cualquier cosa, pues anótele ahí y pregunte, ¿verdad? Así que nos quedamos hasta acá. Que pasen un feliz día y muchas bendiciones. Adiós.